Buenos días, bienvenidos a estas segundas meditaciones maquiavélicas. Y el tema que he escogido para esta segunda sesión es una pregunta que parece muy obvia. ¿Por qué necesitamos a Maquiavelo? Sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué escoger a Maquiavelo en vez de a Marx, a John Locke o a Hobbes? ¿Por qué Maquiavelo? La respuesta tiene que ver obviamente con la teoría. La función de la teoría es fundamental para poder mejorar lo que somos. Por sabemos que una teoría que no se puede aplicar en la realidad no es una teoría. Y Maquiavelo desarrolla una teoría política que a su vez generó una Europa fuerte, independiente, desarrollada. Otros autores, que pueden ser también muy importantes, se han ido disolviendo poco a poco y más bien parece que es normal que en el curso de la historia muchos autores se vayan disolviendo porque sus ideas se convierten en utópicas. Así, por ejemplo, el comunismo militarizado ha pasado completamente a ser una utopía, pero también el neoliberalismo salvaje ha pasado a ser una utopía que ya no se puede aplicar más en nuestras sociedades. Cuando nosotros vemos América Latina, nosotros entendemos que Maquiavelo es para nosotros cada vez más importante. Esto se debe a que somos muy parecidos a la Italia renacentista de Maquiavelo, que era una sociedad absolutamente violenta. Hoy en día, en Latinoamérica, también estamos rodeados de familias Borgias, de Médicis, de traidores, de asesinos, de demagogos, de mentirosos, de corruptos y de desalmados. Recuerden que en ciencia política tenemos que hablar de realidades. Esa es una de las partes más complejas de la ciencia política. Nos hemos entretenido mucho tiempo en América Latina con un discurso liberal democrático, pero cuando nosotros vemos lo que realmente se hace en este continente, la situación es muy diferente. Maquiavelo nos interesa porque él también conoció todo este tipo de vicios personales, sociales y legales en su propia época y les dio una solución. Siendo así, compartimos además con Maquiavelo el catolicismo, compartimos la cercanía con la iglesia, compartimos costumbres y tradiciones muy semejantes a nivel social y no digamos religioso. Simultáneamente compartimos un desastre económico, político y social como el que tenía Italia en el siglo XVI. Entonces, deberíamos de poner atención en las soluciones de Maquiavelo. Después vamos a tener una sesión específica para la gran solución de Maquiavelo, pero les platico que la solución de Maquiavelo es la creación de una república. Tengan en cuenta que el libro de Maquiavelo, El Príncipe, muchas veces se ha retomado en cuanto a las recomendaciones que hace para gobernar, lo cual no está mal, eso ya es un adelanto. Pero nosotros en estas sesiones vamos a tener sobre todo un acercamiento al método de investigación y de solución de Maquiavelo. Nosotros hemos sido en México y en América Latina absolutamente superficiales, sensibles, dramáticos, fiesteros, asesinos, gritones. Ese es el perfil de pueblos dominados, no de pueblos libres, no de pueblos fuertes. El perfil que hemos tenido en América Latina hasta ahorita es el perfil de un continente absolutamente dominado. Y por supuesto, desde hace siglos estamos controlados por potencias extranjeras y nuestros políticos son alegres administradores de ese desastre. Cuando nosotros vemos la historia de los últimos 30 años en América Latina, bueno, realmente vemos una historia de la antidemocracia.
¿sí? Nos esforzamos por no ser igualitarios, por no tener equidad. Nos esforzamos por tener poblaciones, sobre todo indígenas o minorías, en una situación económica y humana deplorable. Todo eso nos habla de realidades con las que tenemos que trabajar. Fíjense muy bien. En Maquiavelo no vamos a tratar de eliminar a la gente mala en América Latina, que por supuesto son la mayoría. Vamos a usarlos para poder llegar a nuestros fines maquiavélicos. Y estando así las cosas, nosotros debemos de pensar la política junto con Maquiavelo. Para eso necesitamos un discurso objetivo, un discurso sereno, un discurso de realidades. Necesitamos también un análisis, por supuesto, sobre la realidad del poder. Necesitamos soluciones de supervivencia, de éxito, de soberanía. En una palabra, necesitamos pensar la política en vez de gritar, asesinar, discriminar, es decir, en vez de hacer dramas políticos. Maquiavelo nos va a enseñar cosas que nunca hemos hecho en Latinoamérica. Tal vez la más importante sea educar al príncipe. Maquiavelo va a educar a Lorenzo de Medici el Magnífico y se lo dice desde la primera página de su libro El Príncipe. Nos va a enseñar Maquiavelo a analizar las realidades y dejar las fantasías y las ilusiones. Nos va a enseñar a hacer política con todos, con los que llamamos buenos, con los que llamamos malos, con los que llamamos mediocres. Un buen político genera una realidad y un bienestar con todas las personas que tenga en su país. Y entonces, por supuesto que generamos, o necesitamos generar, perdón, un país fuerte en sus ideas, en sus líderes y en su ejército. Después tendremos una plática sobre los ejércitos mercenarios, que toda América Latina está plagada de ejércitos mercenarios que no han servido más que para hacer peor la situación social de nuestros pueblos. Estando así las cosas, podemos en esta sesión observar cómo nosotros podemos aprender mucho de alguien que se parece mucho a nosotros y que pensó su filosofía política, su ciencia política, desde parámetros que a nosotros nos pueden servir mucho. Muchas gracias.